Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, de acá desde Argentina. Muchísimas gracias por la- la cantidad, la sucesión de preguntas relacionadas con el video del uso de las fuerzas y armas de fuego que se produjera el 11 de mayo del año pasado. En consecuencia vamos a ampliar un poquito, en principio vamos a ratificar lo que dice el contenido de ese video y por supuesto vamos a ampliar un poquito más los conceptos en relación a los principios 9 y 10 de los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y armas de fuego. Que desde luego tenemos que comenzar diciendo que sí o sí nuestro agente de policía debe identificarse a viva voz como tal y por supuesto dar una clara advertencia de emplear su arma reglamentaria, eh, pues la garantía y el libre ejercicio de los derechos humanos así se lo exigen. Ahora bien, los principios también establecen excepciones que se compadecen con situaciones límites y, vale la redundancia, excepcionales que pueden presentarse en los procedimientos y por las cuales los agentes policiales deben tomar decisiones y realizar acciones de una manera perentoria, tal vez en segundos, y que en la medida de lo posible, si bien adoptarán una posición y una actitud absolutamente defensiva, los habilita al uso de las armas de fuego. Yo quiero resaltar de los principios básicos del 9 y el 10 tres frases que considero importantes. En principio, cuando dice una clara advertencia, ¿de qué se trata? Se trata de exhortar en primera instancia a desistir en sus acciones, pues de esta manera el agente se verá obligado al uso del arma de fuego. Eh, el propósito es generar tiempo, ganar tiempo para la reflexión. Por supuesto sin que ello provoque un riesgo para su vida y las de terceros. Claro que habrá muchas situaciones en que el agente policial deba emplear su armamento obviando su identificación y advertencia, habida cuenta de las excepciones que establece los principios 9 y 10, y, y a través de su análisis situacional, que es extremadamente importante, por supuesto, sin que ello presuponga una actuación al margen de la ley. Llegado el caso, deberá a posteriori brindar un amplio y pormenorizado relato, por supuesto, especificando los elementos fácticos que motivaron su proceder, al referéndum del órgano jurisdiccional competente. Las siguientes frases son cuando los principios mencionan en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves. Esa es la segunda frase. Y la tercera frase dice con tiempo suficiente. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden vivenciar la situación y con la capacidad intelectual y la destreza operativa para evaluar el peligro inminente y el tiempo suficiente? Son los agentes policiales. Y solamente son ellos, para actuar en consecuencia y conforme a derecho. Pero son ellos los únicos que pueden establecer el peligro inminente y el tiempo suficiente. Es importante entonces que en su práctica profesional
deben estar preparados, capacitados, permanentemente actualizados ante situaciones imponderables que exijan decisiones inmediatas. Son, son sucesos, diría, de enorme compromiso emocional que, que están presentes siempre para determinar sus decisiones operativas. Es el policía, es el agente policial quien está en el lugar, en el momento concreto, viviéndolos, resolviéndolos. En tales situaciones no está ni el señor fiscal ni el señor juez. Entendémonos. Lamentablemente, algunos ordenamientos jurídicos y más específicamente algunos integrantes de la Administración de Justicia no están a la altura de los principios básicos. Que digo algo más, los principios 9 y 10 están, y esto lo vamos a ver más adelante, incorporados en algunas legislaciones policiales. Entonces digo bien, y repito, no están a la altura de los principios básicos. Y dicen el derecho de manera matemáticamente fundamentalista. Es decir, al considerar prima facie transgresores a los agentes policiales, provocando su recelo al cumplimiento del deber. Es algo realmente paradigmático, pero así sucede. Y continúo, no sería raro que muchos de nuestros agentes de los países de nuestra región, de América Latina y el Caribe, trabajen condicionados y restringiendo el uso de la fuerza y armas de fuego a riesgo de su vida y la de terceros, aún en circunstancias extremadamente claras, tanto en actos propios del servicio o no, por temor a una posible valoración, por supuesto negativa, por parte de la Administración de Justicia. No han faltado casos, muchos casos se han dado, en que les hayan efectuado o atribuido, exceso en el cumplimiento del deber o en la legítima defensa, por entender un comportamiento excesivo, valga la redundancia, ante una situación y nivel de peligro fenecidos. Algo que, por cierto, es muy discutido y necesario de evaluar minuciosamente, pues comprende desde el relato de los funcionarios policiales, a la sazón también posibles víctimas y quienes padecieron los acontecimientos, y los únicos, ratifico esto, los únicos en determinar cuál es el momento del cese del peligro frente a un pronunciamiento por momentos apresurado del representante judicial en su escritorio, aislado y alejado del lugar de los hechos. Yo diría algo que más o menos sería así. Para decir el derecho habría que leer el código en la calle, en el barrio, en la realidad. Y no leer el código en un escritorio imaginando la calle, imaginándose la realidad. Nuestro agente policial es un profesional y ejerce su profesión, que es peligrosa, es riesgosa, es insalubre. Y por lo tanto fue formado, capacitado y entrenado para ello. Pero no deja de ser
un trabajador sujeto a derecho. Es el único gestor in situ que puede discernir y tomar decisiones en función de su experticia, del estado de su sistema psíquico, acerca de la situación planteada y adoptar el procedimiento que se corresponda para su protección y para la de terceros. Tomemos el concepto de peligro, que por supuesto siempre se lo asocia al exceso en la legítima defensa o el cumplimiento del deber. Esto implica un estado de incertidumbre al no poder vislumbrar el futuro. Es decir, vislumbrar si el hecho llegue a concretarse y qué magnitud va a tener sus efectos, es decir, el riesgo. De otra manera, si nuestro agente policial se enfrenta a una situación peligrosa, no puede conocer con antelación, de saber a ciencia cierta si estará a salvo, si se producirá el hecho perjudicial, y si ocurriese tampoco determinar su nivel de amenaza y la gravedad de sus resultados. Esta falta de certeza, el no saber qué es lo que pueda llegar a ocurrir, que comprende desde no suceder nada hasta el riesgo de comprometer su vida y la de terceros. Esto lo exime de presuponer la falta de peligro. Y importa que necesariamente deba accionar de manera preventiva y conforme a su convicción. Hay un artículo del Código Penal, el artículo 33 del Código Penal alemán, que me gustaría compartirlo con ustedes y lo voy a leer de manera textual. Artículo 33, Código Penal alemán. Si el autor excede los límites de la legítima defensa por confusión, temor o miedo, entonces no será castigado. Perdón por ser reiterativo. Nuestro agente es un profesional y por ende merece todo respeto y consideración de que sus actos son a priori legítimos y ajustados a derecho y en función del escenario, la situación peligrosa a la cual está enfrentada, por supuesto, y el estado emocional que ello le hubiese provocado. No estuvieron en él ni el señor fiscal ni el señor juez. Estuvo él, solamente él. Por supuesto que la realidad ofrece tantas y diversas situaciones que la lógica nos lleva a considerar que no todas estén contempladas en los manuales internos de procedimiento, o tal vez estando pueden presentarse con variantes que por supuesto obligan a nuestros funcionarios policiales a discernir y a tomar decisiones con fuerte contenido emocional y a contrarreloj. Estas situaciones imponderables, nuevas, no protocolizadas, de las muchas que se les presentan a los agentes a diario, lo lleva al ejercicio de la facultad discrecional, una alternativa legítima para la aplicación de la ley. Sin embargo, aclaro, si bien su desempeño diario los combina a tener presente la posibilidad de un imprevisto, la discrecionalidad no los habilita a prejuzgar su respuesta operativa. Eso dependerá del momento concreto, pero siempre con legítima intencionalidad.
La, la casuística policial nos permite considerar dos situaciones de peligro muy comunes. En el primer caso, el agente de policía enfrenta a una persona que tiene un arma blanca, un arma punzocortante, por ejemplo. Una agresión de estas características es particularmente compleja e incomparable a la del arma de fuego. Si bien es de aplicación los protocolos internos de cada fuerza, muchos de los cuales, esto ya lo dijimos, incorporados en los principios básicos y como complemento a la regla de Teuler, la posibilidad de defensa de nuestro agente y la de terceros, esgrimiendo su arma reglamentaria, será limitada o inútil frente a un agresor con arma blanca o elemento cortante, y tiene que ver la distancia entre ambos, en función de esa distancia, como de los estados psíquicos de la gente y especialmente del agresor, quien en trance o estimulado por alcohol o droga puede aumentar su grado de peligrosidad. Sabemos que la regla de Teuler, que data de principios de los años 80, establece que si el agresor con arma blanca se encuentra a menos de 7 metros, las posibilidades de una defensa eficaz y de sobrevivencia de la gente son inciertas o limitadas. No es algo muy concluyente, pero es muy, muy referencial a tener en cuenta. Para todo caso, el inicio de la acción, el nivel de gravedad y por supuesto la finalización de la situación de peligro queda en principio exclusivamente determinada por nuestro funcionario policial. Es el único que lo puede determinar. Como salvando las distancias, el tema de la víctima, que por diferentes cuestiones tiene que defenderse y accionar contra su victimario y convertirse a su vez en una persona comprometida con la ley penal. Por supuesto que todo eso será descrito detalladamente y sin prejuicio de las resultancias del correspondiente proceso judicial. Un segundo caso en que el delincuente huye luego de enfrentarse con el agente de policía, sean las circunstancias que fueren, pero de suma importancia para ser minuciosamente examinadas. Por ejemplo, en su huida puede efectuar disparos con su arma de fuego o simular hacerlo, sea con un arma real o con una réplica, las que muchas veces aparecen armas de juguete con una notable apariencia a arma real. Y muchas veces sin necesidad de girar su cuerpo. O hacerlo en varias ocasiones. Es decir, la situación de peligro para sí o terceros sigue siendo la misma. Y teniendo como único evaluador al agente de policía, quien determina el momento concreto libre de riesgo. Es él el que dice: me siento o estoy a salvo. Dicho de otra manera, el delincuente está en movimiento, tal vez huyendo, puede efectuar disparos o simular hacerlo sin necesidad de voltearse hacia la gente, o al hacerlo y ubicarse por instantes de frente o espaldas. Claro que la gente, como profesional, debe representársele la escena fortuita de impactarlo con un proyectil por detrás. Pero esta mentada representación no puede ser variable de peligrosidad y decidirse por lo incierto. Sería injusto y riesgoso para sí
y para terceros. O sea, dejo de disparar, prefiero que me maten. No. El peligro, el cese del peligro lo determina él, lo determina la víctima. Entonces, ratificamos la necesidad posterior de un amplio y detallado relato que a priori debe ser considerado sin perjuicio de la continuidad del proceso judicial, evitando sumar al trauma vivido una medida judicial de inmediata privación de la libertad, como muchas veces ha sucedido. Entonces, algunas preguntas. ¿Por qué prejuzgar una vara praxis? ¿Es necesario privar de su libertad a un funcionario encargado de hacer cumplir la ley justamente por hacerla cumplir? Porque para privar de la libertad siempre hay tiempo, y si correspondiere, será por resultancia de la investigación criminal. Pues pareciera una intencionalidad de algunos funcionarios judiciales, digo algunos funcionarios judiciales, de tener policías al término de cumplir con su deber, so pretexto de ajustarse a derecho, una verdadera sinrazón, realmente, que realmente amerita su investigación. La justicia no puede ser injusta. Sin prejuicio de los reglamentos y los protocolos referidos al uso de la fuerza y armas de fuego. Y cuando hablamos de armas de fuego, en el caso de los funcionarios policiales hablamos de armas reglamentarias provistas por la institución. Deben estar permanentemente actualizados. Pues el cumplimiento del deber los combina a la posibilidad cierta y tal vez en oportunidades hasta necesaria de ejercer la mentada y la ya descrita facultad discrecional, por cuanto deben tomar decisiones virtud a mérito, oportunidad y conveniencia para adoptar el procedimiento adecuado ante una situación dada. Por supuesto, dentro de los límites que marca la ley. La discrecionalidad no es sinónimo de antojo o capricho, y menos aún de una violación de derechos, o como surge de la crónica periodística, ¿no? Gatillo fácil. Es un comportamiento que exige prudencia, moderación, justicia y fortaleza, es decir, virtudes cardinales que hacen a un hombre de bien. Y no podemos descalificar a nuestro agente policial a priori como un hombre no de bien. El ejercicio discrecional no determina una zona gris incontrolada. Es una respuesta profesional de decisiones honestas y de accionar ético con fines lícitos. Y por supuesto están orientados a la aplicación de la ley. Y la aplicación de la ley es la expresión más pura del respeto a los derechos humanos. Nuevamente me abro a las preguntas. Estoy a su disposición, tienen mis vínculos, mis contactos para poderme hacer todas las preguntas y aclaraciones que correspondan. Muchísimas gracias. A los funcionarios policiales, cuídense. Y a las víctimas, defiéndanse de la manera que consideran necesaria para sí y para sus afectos. Muchas gracias por su tiempo.